Hola, este es un segundo video de introducción. Como dije ayer, quiero hablar acerca de las matemáticas en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Como mencioné ayer, se sabe muy bien que el autor era un matemático y un lógico que de hecho desarrolló bastante su carrera en el campo del álgebra lógica. Entonces eso. En el libro que estaba leyendo, había mencionado que había una parte de introducción en donde se mostraba la conexión de las matemáticas, pero no había leído completamente. Y luego hoy al leerlo me enteré que era más la relación que existe entre Dalí y las matemáticas, que puede ser interesante, pero en realidad lo que yo quiero abordar es las matemáticas que están presentes en la obra de la Alicia, o sea, ya concretamente en Alicia, no la relación que hay con Dalí. Y entonces me puse a investigar y encontré una tesis de una persona que se llama Diana María Benavides Borarques, creo que se pronuncia así, en donde habla, bueno, de hecho desarrolla todo su tesis a lo largo de la relación que existe entre Alicia y cómo se puede enseñar matemáticas con Alicia en el País de las Maravillas. Y fue bastante bueno porque la verdad me encontré con bastantes fragmentos separados por capítulos en donde ella anotaba el párrafo literal y después desarrollaba una explicación más o menos del concepto matemático o de cómo se podía entender eso a través de las matemáticas. Y también buscando me encontré que no solamente juega con los conceptos lógicos, y también es algo que ya mencioné antes, sino que también con el tiempo y con las distorsiones que existen entre el espacio y el tiempo, y también con el juego de proporciones, o sea, justo en el primer capítulo o en el segundo capítulo, cuando Alicia come las galletas, se vuelven más o menos pequeñas, y entonces el autor comienza a hacer un juego a través de las diferentes perspectivas que tiene a través de la proporción en ese momento que tiene Alicia. Entonces me pareció bastante interesante. Otra cosa que he consultado y es que hasta cierto punto no sé, esta parte del tiempo se puede entender de dos formas. En la obra de Alicia en el País de las Maravillas se puede entender que es el precursor hasta cierto punto de una teoría de la relatividad. Recordemos que esto fue antes de la teoría de relatividad de Albert Einstein. O se puede entender como que el autor consideraba que realmente el tiempo es absoluto, pero hacía juegos de eso en forma de ironía para decir que en realidad no se puede pensar el tiempo de otra forma que no fuera absoluto. Pero justamente lo hace señalando todo lo contrario. Esto se desarrolla bastante en la obra. No he leído hasta ahora toda Alicia en el País de las Maravillas. Tengo ideas de ya que he visto las películas, pero también tengo otras ideas porque he visto los fragmentos y los párrafos que ha sacado en esta tesis que les menciono. Entonces, era bastante, de hecho era bastante largo. Entonces, solamente me decidí por tomar algunos pequeños fragmentos, dependiendo, separados por cada capítulo, y analizándolos. Entonces, creo que cuando ya comience a leer literal esos capítulos, voy a hacer un poco más extenso en este tipo de cosas. Aquí simplemente les voy a mencionar y simplemente voy a hacer referencia al capítulo y al párrafo en cuestión al que estoy haciendo referencia. En el primer capítulo que se llama La madriguera del conejo, existe un concepto que se explora de las matemáticas, el concepto del límite, ya que Alicia al momento que está cayendo por la madriguera del conejo se pone en duda de si en realidad la caída es muy larga o es infinita o simplemente ella está cayendo cada vez más lento. Esto de aquí se relaciona al concepto de límite porque se puede entender que en realidad la distancia que está recorriendo Alicia en su caída es fija. Lo único que está pasando es que ella está desacelerando en el momento de caída cada vez que se acerca al punto. Esto se puede entender como si más o menos fuera una ecuación que tiene una asíntota, en donde la ecuación se va acercando cada vez al punto, pero nunca llega a tocarlo. Pero en este caso sí llega a tocarlo, simplemente que su aproximación cada vez es más lenta. Espero que esto se me entienda. Las matemáticas a mí se me dan bien, pero explicar conceptos tan abstractos puede ser algo difícil. Luego existe en el capítulo Charco de Lágrimas, en donde se habla acerca hace un juego de proporciones, en donde justamente se habla acerca de un charco en donde está Alicia, y se nos dice explícitamente que el charco ha de tener una profundidad de 5 centímetros o menos, pero como Alicia en ese momento es muy pequeño, para ella le parece un gran charco, en donde casi se puede ahogar, básicamente. Entonces,
Por un lado se puede entender cómo el lector puede pensar que ese charco es demasiado pequeño, pero dependiendo de la perspectiva de la persona que está ahí y como Alicia en ese momento es demasiado pequeña, el charco se puede entender como si fuera demasiado grande. Entonces está siendo un juego de perspectivas, ya que dependiendo del lado en que lo mires, el charco va a ser grande o pequeño. Esto de aquí, una de las cosas que se menciona, ahorita que digo grande o pequeño, no es grande el charco al mismo tiempo, ni en el mismo sentido, sino que depende del observador. Y esto me hizo recordar a que posiblemente podría haber una vinculación en el gato de Alicia del País en el gato de Alicia en el País de las Maravillas con el gato de Schrödinger y su paradoja mental, en donde se dice básicamente que el gato el gato de Schrödinger puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, cuya interpretación de la física realmente es bastante así no se debe interpretar el experimento mental, solamente voy a decir eso. Y voy a pasar a la otra cosa. Capaz en otro momento me tome más tiempo para hablar acerca de eso. Luego, en una carrera de comités y un largo cuento, se habla acerca de que justamente van a hacer una competición, una carrera. Cada uno se ha dispuesto a correr, pero resulta que no salen a correr en sus marcas listos fuera, sino que cada uno corre respecto al momento en que quiso correr, en el momento en que quiso partir y hacer salida de la carrera. Después, pasado un tiempo, cuando se acaba la carrera, cada uno ha terminado, por así decirlo, su circuito o su carrera, y entonces alguien pregunta, ¿quién ganó? Y la respuesta es que todos ganaron. Esto hace referencia a que cada uno, como comenzó en, en el momento que él quiso comenzar, es decir, que no había una partida objetiva de tiempo para comenzar la carrera, sino que era totalmente subjetiva, dependiendo de cada persona o cada personaje cuando quiso comenzar la carrera. Eso quiere decir que cada uno de ellos estaba corriendo su propia carrera en donde solamente ellos estaban compitiendo y en donde ellos siempre van a ser los ganadores. Esto también se puede ver como literalmente está viendo un concepto relativo del tiempo, en donde el tiempo ya no es algo objetivo que existe en el mundo, que depende del movimiento de las cosas, sino es cómo cada uno lo experimente y cómo cada uno podría ser el juez de su propio tiempo. Continuamente hay la relación que el conejo está llegando tarde a cierta parte a no sé dónde, pero está llegando tarde, capaz está llegando tarde al mismo tiempo, pero el punto es que el reloj del conejo, lo que pasa es que tiene una hora totalmente diferenciada a las otras horas de los relojes del mundo o del reloj del mundo de Alicia. Lo mismo, o sea, ocurre que hay una interpretación relativa del tiempo. Y esto, la verdad, sí cabe bastante con la idea de relatividad de Einstein, en donde cada observador podría tener su propio tiempo, cada observador tendría su propia velocidad y cada observador percibiría cómo se mueve en el espacio y tiempo dependiendo de qué velocidad está yendo. Alguien que está yendo a una velocidad o se queda quieto puede percibir el tiempo de manera, por así decirlo, estática, en donde no hay términos relativistas, pero una persona que se está avanzando a velocidad de la luz o al, digamos, 80% de velocidad de la luz, sí vería efectos cuánticos, no, perdón, efectos relativistas, en donde el tiempo se distorsiona. Para esa persona el tiempo iría más lento y el espacio se acortaría. Entonces es demasiado interesante ver cómo este tipo de cosas estaban aquí presentes o simplemente nosotros estamos relacionándolos. O sea, en este tipo de obras no sé qué pasa. En este tipo de obras lo que ocurre es que son clásicos. Y los clásicos, la ventaja que tienen con los textos modernos es que los clásicos se les puede actualizar continuamente. Y está pasando en este momento que yo estoy... Este libro no fue pensado en el tiempo de la relatividad general. Yo simplemente lo estoy actualizando y estoy cogiendo los conceptos que él desarrolla para hablar acerca de esto. Y entonces este libro simplemente está siendo actualizado por mí. Entonces, pasando para otro tema, para otro capítulo, el conejo envía una nota. En ese capítulo se habla acerca de comer galletas, lo que mencionaba antes, de que la persona puede crecer o hacerse más pequeño. Aquí se habla de que Alicia llega a un punto en donde ya no puede crecer más. Entonces ella se dice que ya, como ya no puede crecer más, la única opción que le queda es achicarse o empequeñecerse. Esto es un tipo de lógica en donde se dice básicamente, si no es A, entonces es B. Como yo ya no puedo crecer, entonces la única opción que me queda es hacerme más pequeño. El tipo de lógica está bastante presente. Este de aquí estoy ahorita tirando de memoria de lo que he leído, pero básicamente hay un pasaje en donde se dice que no es lo mismo decir que lo que
como lo que veo a lo que veo como. Hay una, o sea, básicamente estás utilizando las mismas palabras para configurar frases diferentes, pero en esta lógica proposicional, en donde básicamente importa la forma en la que estás construyendo la oración, cambia totalmente el sentido de las palabras. Entonces, de nuevo, la lógica está bastante presente en este tipo de cosas. Y de hecho, según los fragmentos o los pasajes o los párrafos que estaba viendo, hay más juegos lógicos, o sea, que sí tienen que ver un poco más con la teoría de conjuntos y las matemáticas, que este tipo de cosas de funciones o conceptos más del infinito y este tipo de cosas. De hecho, toma bastante de teoría de conjuntos y eso, la verdad, es algo que he leído más o menos o que tengo una idea, pero no sé tanto como para poder entenderlo. La verdad, cuando llegue a esos párrafos, a esos pasajes, voy a tratar de profundizar más en eso. En el capítulo de Cerdo y Pimienta, aquí también se vuelve a hablar acerca del tiempo y la relatividad del sistema. El tiempo en este capítulo se toma de manera absoluta, pero a su vez como que trata de hacer una crítica. Hablando también del tiempo, en otro capítulo, en Un té loco, en donde el sombrerero y Alicia están hablando acerca de perder el tiempo. Y aquí más que un juego lógico, un juego matemático, me interesó este párrafo porque hay un doble sentido en las palabras que se está utilizando, ya que se habla de perder el tiempo y a su vez se habla de matar el tiempo. Y entonces aquí el sombrerero, Alicia está diciendo esto de manera figurativa, pero el sombrerero lo toma de manera literal y se habla como si el tiempo absoluto se pudiera entender solamente cuando se mata el tiempo, pero se mata el tiempo de manera literal. Se entiende al tiempo como un ser, no como un algo, sino como un sujeto, no como un objeto. Y cuando lo matas es cuando pasa a ser un objeto en donde literalmente se puede entender el tiempo de manera absoluta. Cuando está vivo es cuando la relación que tenemos con él se convierte en algo relativo, en si nosotros tenemos una buena relación con el tiempo es un poco más amable con nosotros, o es un poco más lento, un poco más rápido, según como nosotros querramos. Y esto me recordó a la interpretación subjetiva que tiene San Agustín del tiempo, en donde literalmente el tiempo se entiende como una distensión del alma. Lo típico, que cuando estás en una situación en donde te aburres, el tiempo pasa muy largo y cuando estás en una situación en donde te diviertes, el tiempo pasa muy corto. Así lo entendía San Agustín. Eh, y aquí en este mismo capítulo de Un té loco se habla acerca de una taza de café, en donde el sombrerero dice que quiere una taza de café limpia. Entonces lo que se le pide a todas las demás personas que están sentadas en esa mesa es que recorran un espacio. O sea, si yo estoy sentado aquí, me voy a mover al espacio que tengo al lado, a mi lado derecho. Esto en un mundo, bueno, no más que en un mundo, si esto se hiciera en una mesa que es totalmente recta, esto tendería al infinito, ya que si nosotros sumamos un número n más uno, nosotros podríamos llegar hacia el infinito. Pero como está ocurriendo en una mesa que es circular, entonces este movimiento es infinito, pero no, o sea, es infinito porque está en un bucle, más no es infinito por la cantidad infinitas de mesas o de sillas que tenga que recorrer, sino que simplemente como el círculo es algo que se repite continuamente, entraríamos en un bucle infinito. Entonces, el infinito ahí se entiende como el tiempo y no por la cantidad de sillas que se tiene que recorrer. En el capítulo La cancha de croquet de la reina se habla lo que ya había mencionado antes previamente, lo del gato, en donde el gato antes de, o sea, tiene que asomar su boca para poder hablar. Y también Alicia espera a que aparezcan sus oídos para que el gato pueda escuchar. Entonces como que ahí trata de hacer una vinculación entre el gato de Schrödinger y el gato de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo la verdad la siento bastante forzada. Otra cosa que se puede hablar acerca del gato es que aquí también se hace un tipo de lógica en donde Alicia se cuestiona de que ella ha visto siempre gatos con sonrisa, pero nunca ha visto una sonrisa sin un gato. Entonces, de nuevo, esto es algo lógico, en donde se dice que la sonrisa es una parte del conjunto gato, pero la sonrisa sin el gato no podría existir. Ya, y de nuevo es un tipo de lógica proposicional de la que estamos hablando. Y otra cosa que también se ha dicho es que el gato representa más o menos el concepto del abstracto, ya que aquí estamos viendo cómo existe, o sea,
el gato solamente existe en ciertas partes en donde es necesario que se ocupe esa parte del gato. O sea, cuando se quiere hablar, funciona solamente la boca, eso, entonces estamos haciendo una abstracción del gato en donde solo prestamos atención a la boca. Cuando se quiere escuchar, el gato muestra las orejas, entonces estamos haciendo una abstracción de que solo se necesita la oreja, una abstracción del gato para la oreja. Entonces, este tipo de cosas. Luego existe el capítulo de la historia de la tortuga falsa, en donde se habla acerca de los números negativos. Aquí la tortuga comienza a contar una historia en donde dice que va a comenzar clases, por así decirlo, y estas clases duran 10 horas el primer día, y como son diferentes tipos de clases, entonces aquí de nuevo la palabra clases hace referencia a un lugar en donde nosotros recibimos una enseñanza, y también la palabra clases hace referencia a categorías o diferentes especies o, o, o conceptos de los que estamos hablando. Entonces la tortuga habla de diferentes clases refiriéndose al espacio y de diferentes clases refiriéndose al tipo. Aquí dice que cada una de las clases dura 10 horas el primer día. Luego el segundo día dura 9 horas, el tercer día dura 8 horas y así continuamente hasta llegar al número onceavo, en donde ya duraría 0 horas la clase. Y luego Alicia pregunta qué pasaría en el número 12. ¿Qué pasa en el número 12? Y entonces aquí se nos abre la incógnita de que entonces en el día 12 habría menos una hora de clases, cosa que es totalmente ilógico. Y la tortuga simplemente cambia de tema. Y así con los diferentes temas y los diferentes capítulos que existe en esta obra. Una última cosa que voy a mencionar es que en el capítulo La Declaración de Alicia se menciona que existe una regla 42 que es la regla más antigua, a lo que Alicia objeta de que si fuera la regla más antigua comenzaría con el 1, ya que el 1 es antes que el 42. Aquí simplemente está hablando acerca de cómo nosotros, de la lógica de que debe existir un orden o una coherencia en las cosas que nosotros estamos mencionando. Lo mismo pasa en otra parte de este capítulo, en donde hace una objeción en donde no debería haber una sentencia sin antes que exista el juicio. Entonces, primero existen un cierto tipo de cosas, como por ejemplo un juicio, y después existe una sentencia o un veredicto. No puede ser que nosotros tengamos un veredicto y después el juicio, ya que no tiene lógica, ya que el concepto de sentencia y de veredicto requiere del concepto de juicio. Y eso, más o menos de las cosas que quería hablar. Luego, el siguiente día, o sea, mañana, ya voy a comenzar a leer el capítulo como tal y voy a comenzar a hablar acerca de eso.